Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del ciclo a Patrimonio Vivo que este semestre hemos estado dedicando a la arquitectura chilena. Hoy día tenemos como invitado a Emilio de la Cerda. Muy buenas tardes, Emilio, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alex. Muy feliz de estar aquí. Yo te lo agradezco, sé que hay mucho trabajo ahí en el sector público. Hemos tenido un inicio de año movido para la cultura, eh, y, y bueno, voy a hacer primero una presentación tuya, Emilio, y después vamos a ir conociendo parte de tu biografía, pero también parte de esta institucionalidad cultural que hay en Chile, en torno al patrimonio, y en torno principalmente al patrimonio de la arquitectura, ¿no? Bueno, Emilio de la Cerda es arquitecto y magíster, eh, formado en la Universidad Católica de Chile, escuela en la que ha ejercido docencia, escuela en la que ha sido director y ha ocupado también otros cargos. Como profesional de la arquitectura ha participado de proyectos públicos, privados, con reconocimiento nacional e internacional. Es coautor del proyecto de vivienda social Quinta Monroy en Iquique, y desde el 2011 asumió distintos cargos públicos como el de secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Después, más tarde, asume como subsecretario de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en el año 2018, y actualmente también ejerce el cargo de subsecretario. Eh, Tal vez sea bueno, Emilio, partir un poco mostrando esta figura que hay en el ministerio, en donde se crea esta subsecretaría de las culturas, y en donde te ha tocado participar seguramente en mucho, con mucho énfasis, supongo yo, en lo que es la arquitectura, porque mucho del patrimonio está vinculado a este arte o a este quehacer. Sí, bueno, tú sabes, el Ministerio de Cultura se crea el año 2018. O sea, el presidente Piñera ingresa un proyecto de ley para el Ministerio de Cultura, la presidenta Bachelet II ingresa una indicación sustitutiva de la ley que la aprueba el Congreso el 2017 y nos toca empezar a implementarla en marzo del 2018. Entonces es un ministerio relativamente reciente. Y el ministerio contempla dos subsecretarías, una de Cultura y Artes y una de Patrimonio, que es la que estamos nosotros. Y bajo la Subsecretaría de Patrimonio hay un servicio del patrimonio cultural que es como el órgano ejecutor de todas las políticas públicas, que es el que hereda la antigua Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. Ese es como grosso modo, obviamente aparte del ministro, la estructura que nosotros tenemos. Entonces, en patrimonio nosotros tenemos un servicio relacionado, que es un servicio autónomo con presupuesto propio que ve todos los temas de los museos nacionales, bibliotecas, archivos, etcétera. Ese es como el panorama general. Y nosotros como desde la subsecretaría, claro, el subsecretario preside el Consejo Monumento, entonces tenemos una relación muy directa con el Consejo Monumento. Y en el caso del Consejo Monumento, hay patrimonio monumental, arquitectura, urbano, etcétera, pero también hay otro tipo de patrimonio que es igualmente relevante, por ejemplo, todo el tema arqueológico o los factores de la naturaleza o los temas paleontológicos, también monumentos públicos, son materia que yo te diría a nosotros nos competen en un ámbito equivalente al de la arquitectura. ¿Ya? A mí como formación, como tú bien decías, la arquitectura, eh, no solo la patrimonial, sino que incluso la arquitectura contemporánea, es un campo que me interesa mucho, en el que tengo harta relación y vínculo. Pero en el caso de patrimonio, nosotros tenemos una mirada súper vasta en todas estas dimensiones que están siempre relacionadas, tampoco son casilleros tan estancos, o sea, lo arqueológico no está separado de la discusión territorial o paisajística o urbana. Eh,
Y luego está toda la dimensión que también nosotros vemos del patrimonio inmaterial, que en términos de UNESCO lo maneja incluso otra convención y hay otros procedimientos de reconocimiento y salvaguardia, pero que es bien importante, un campo, te diría, un poco más emergente, al menos en lo burocrático institucional, no porque lo inmaterial siempre ha estado, digamos, las manifestaciones de cultores, de saberes, las lenguas, han estado, digamos, siempre junto al patrimonio, llamémoslo así, material o monumental, y de hecho uno no se explica sin el otro, pero la Convención de UNESCO del 2003 viene a consolidar una mirada específica sobre lo inmaterial que nosotros también como país o como institucionalidad cultural tenemos incorporado y trabajamos con eso. Cuando digo inmaterial, se entiende, o sea, qué sé yo, el canto a la poeta, o los bailes chinos, o la artesanía, o la alfarería de Quinchamalí, o los tejueleros, o los carpinteros de Rivera, ¿me entendí? O sea, distintos tipos de conocimiento instalados y traspasados de generación en generación, que también son parte del patrimonio y que a veces, como no son un edificio y no se conservan con recursos de restauración, son difíciles de mantener y salvaguardar. Y eso también es un tópico que nosotros enfrentamos, cuidamos, es parte de nuestro campo de acción. Ujú. Bueno, entonces hay un equipo ahí que es bien interdisciplinario al que le toca definir, supongo yo, que la política pública en torno al patrimonio. eh, tú- me- Juegan un rol importante los historiadores, eh, supongo antropólogos, paleontólogos. Hay Sí, un universo que uno podría decir de especialización en sus disciplinas científicas en algunos casos, pero también hay miembros de la sociedad civil, miembros protagonistas de la cultura que participan dentro del consejo, digamos, que compone cada subsecretaría. claro, el campo del patrimonio es un campo de suyo interdisciplinario. ¿Te fijas? No, es difícil hacer algo si no es como en diálogo con otras disciplinas. A veces suena como súper, no sé, a nosotros la arquitectura nos pasaba mucho, ¿eh? Que de repente se te acercaban y te decían, mira, es que en realidad la arquitectura es un campo interdisciplinario. Entonces, bueno, pero eso es como descubrir el agua tibia, si lo sabíamos desde Vitruvio, 400 años de Cristo, ¿entendés? O sea, eso ya lo sabíamos. El, o antes, o sea, lo que me refiero a los tratados de Vitruviano, que el arquitecto tiene que tener conocimiento de una serie de otras disciplinas, del clima, de la ingeniería, de la acústica, de la calidad de los suelos, etcétera. Son campos interdisciplinarios. El patrimonio también es un campo interdisciplinario, o sea, tú, no sé, el tratamiento de un caso en particular, de un caso como puede ser la Casa de los Diez, o el Palacio Pereira, o una iglesia de Chiloé, o un sitio arqueológico, requiere tener una mirada que integra historiadores, arquitectos, antropólogos, bioantropólogos, arqueólogos, qué sé yo, ¿te fijas? Conservadores me refiero de materiales, digamos, y dentro de los conservadores es muy distinto un conservador de piedra, a un conservador de papel, a un conservador de madera, ¿entendés? O un conservador de pintura. Y también acá no todos son campos operativos, también hay campos de reflexión. El patrimonio también es un campo doctrinario, un campo de debate de ideas, de construcción intelectual. ¿Te fijas? Entonces no es que tú tienes una especie de canon que uno sigue al pie de la letra, sino que es un espacio de deliberación. Y eso explica en parte por qué nosotros y muchos otros países, incluso el ámbito UNESCO, cuentan con consejos, con espacios de debate. El Comité de Patrimonio Mundial o el Consejo de Monumentos Nacionales, en su espíritu original, son espacios de deliberación y de mirada de perspectivas distintas. ¿Te fijáis? Nosotros desde el año 25 en Monumentos Nacionales tenemos un órgano que integra lo histórico con lo arqueológico, con lo arquitectónico urbano, con la literatura y con los ministerios sectoriales, con la educación, con las obras públicas, qué sé yo. Y eso no es menor porque implica que hay una especie de mirada articulada. Nosotros hoy día vemos que el Consejo Monumento se ha quedado un poquito a la saga en términos de actualización. Seguimos teniendo una composición del año 70 y desde luego que los desafíos contemporáneos del patrimonio son otros y por lo tanto hay un tema objetivo de representación dentro de ese órgano colegiado,
Pero la lógica de contar con una mirada interdisciplinaria y cruzada de distintos focos nos parece bien relevante. Y dentro de esos focos, como te decía antes, no todos son técnicos puros, sino que también hay sistemas de valoración de los propietarios, de las comunidades que viven y experimentan, que sufren o que gozan el patrimonio, digamos. También es una dimensión que está incorporada dentro de estos debates del Consejo de Monumentos y en el caso del Ministerio de la Cultura en general, el Consejo de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, que de hecho es nuestro Consejo de la Sociedad Civil y que también integra miradas distintas desde el mundo indígena, académico, ministerial. ¿Te fijas? Son como otras estructuras que funcionan así. Y en el campo cultural, nosotros vemos que eso tiene mucho sentido. El concepto de patrimonio y la vivencia del patrimonio en el último tiempo se ha instalado como en cierta escena cultural y popular chilena. El Día del Patrimonio es como una gran fiesta ciudadana, quizás hoy día la mayor fiesta ciudadana que tiene Chile. Mm. Eh, Hace tiempo atrás veíamos lo que causó el nombramiento de Valparaíso como una de las ciudades patrimoniales en el Maule. Hoy día se celebra mucho el tema ahí de San Javier de Loncomilla con esta ciudad que rescata el quehacer del vino, ¿no? Para nuestra cultura. El pisco viene haciendo también su intento, ¿no? De clasificar como una categoría mundial acerca del patrimonio, la iglesia de Chiloé. O sea, con esto quiero decir que hay como una larga tradición y que ha logrado impactar a la cultura chilena y también a las comunidades de distintos lugares geográficos de Chile. O sea, ha tenido una cierta transversalidad. No sé si nos puedes compartir un análisis en torno a esto. Sí, yo creo que ese juicio es bien acertado. El campo del patrimonio, en términos históricos, pongámoslo un poquito para entender el momento que estamos viendo hoy día, eh, comienza como un campo reactivo a la destrucción del patrimonio. ¿Te fijas? O sea, cuando digo el campo del patrimonio en términos más institucionalizados, desde la segunda mitad del siglo XIX a la fecha, ¿ya? Frente a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ciertos grupos de élite cultural empiezan a plantear la necesidad de proteger estos bienes del pasado con políticas de conservación. Entonces, todo el campo patrimonial parte un poco de esa reacción y de unas élites intelectuales. ¿Te fijas? En el tiempo, y una mirada muy monumental y muy singular, tal edificio, el gótico, no sé qué, ¿te fijas? El siglo XX, comienzo del siglo XX, pasa de esa mirada monumental a una mirada más territorial, a los entornos de los monumentos, a los contextos urbanos y rurales, todavía como una mirada muy fuerte en lo construido, pero ya también en una lógica más de entorno, y todavía ligado a unas ciertas élites culturales. Nuestro Consejo Monumento, por ejemplo, era una élite cultural. Enhorabuena, no lo digo en mala, no, no es una especie de resistencia con eso, es casi una constatación histórica. Pero lo que ha ocurrido los últimos, te diría, no sé, 30 años o algo así, es que ese patrimonio, visto más desde una mirada experta, los historiadores, los expertos en conservación, las doctrinas internacionales que conocen unos pocos, eh, se ha enriquecido, y no digo que se ha reemplazado, porque a mí no me gusta verlo como una especie de punto de pugna entre visiones, sino que se ha enriquecido, se ha ampliado con la valoración que distintas comunidades territoriales y funcionales han hecho de ese patrimonio, como si la estructura de valor de la sociedad requiriera de espacios de convergencia e identidad que no son campos de expertos, sino que son campos amplios, son como una especie de hambre e identidad compartida, de defensa de los barrios, de defensa de las prácticas culturales, y eso tiene que ver probablemente con el tránsito desde una sociedad quizás más religiosa, a sociedades más secularizadas, o a sociedades cada vez más urbanas, o a sociedades donde el valor de mercado ha reemplazado quizás otros estatutos de cohesión social y de vida, y ha parecido que el campo del patrimonio cultural ha venido a representar de alguna manera eso compartido, esa historia común, si tú quieres. Y eso creo que en parte explica la penetración
y cariño, si lo quieres poner menos técnicamente, que el patrimonio ha adquirido en el último tiempo. En el Día del Patrimonio reciente, el que celebramos hace 2 semanas o 10 días, digamos, el 30 y 31 de mayo, es bien impresionante y no lo digo como una especie de autobombo al gobierno actual, ¿te fijáis? Sino que en realidad, el del cual yo soy parte, desde luego, sino que como una dimensión que refleja este crecimiento sostenido. Por primera vez tuvimos el 100% de las comunas de Chile, por primera vez en 27 años, desde el año 99 nunca habíamos tenido todas las comunas, con al menos una actividad, porque hay comunas muy alejadas, muy rurales, qué sé yo, y todas sumadas. Y luego tuvimos más de 4.200 actividades, que fueron como 1.000 más que el año pasado. Y, y la respuesta de la población en número de visitantes es 4.581.000. Es una cuestión impresionante. El año pasado también han sido 3.600.000. Con esto reitero, no es una cuestión como que el gobierno no lo hizo tan bien que logramos esto. Es porque el patrimonio, o sea, nosotros trabajamos mucho para hacerlo bien, obvio, uno trata de hacer las cosas bien, pero la respuesta de la sociedad es una cuestión que desborda incluso las capacidades de la institución de programarlo, y es porque esto tiene una penetración profundísima. Me parece que no es nada de obvio cuando hablamos de un campo cultural, porque quizás en otros campos culturales lo que ha tendido a pasar es un ejercicio a la inversa, como de cada vez más especificidad en ciertos campos culturales, por ejemplo en el arte de vanguardia, digamos, cada vez más nichos, no quiero decir cerrados, pero eh, espacios de iniciados, espacios de expertos. Entonces el patrimonio se ha diversificado y se ha ampliado con esa base social y territorial muy fuerte, y quizás en otros campos de la cultura se ha vuelto mucho más específica y mucho más sobre sí misma. No quiero poner en eso un juicio de valor, decir que una cosa es mejor que la otra, pero lo veo como una constatación. O sea, ciertos debates que tenemos en el campo cultural, que son como muy de nicho, quizás no se condicen con el nivel de identificación que el campo del patrimonio ha logrado en la sociedad en general. A mí me parece que eso es un fenómeno contemporáneo bien relevante, y te reitero, no me parece que eso venga a reemplazar la mirada experta. Yo creo que el patrimonio requiere mirada experta. Conservar un monumento en bronce o un monumento en piedra o rescatar un edificio de adobe requiere un conocimiento específico, súper relevante. Tú no podías entrar a restaurar un edificio en adobe sin tener un conocimiento. Y no digo solo un conocimiento de ingenieros súper formados con doctorados, también hay conocimientos situados de cultores que han hecho construcciones de adobe por 200 años en herencias familiares. ¿Me entendí? No lo digo en un término de experto así, pero hay un conocimiento específico que es tan importante como la valoración social amplia. ¿Te fijas? Son parte de lo mismo. A mí esa mirada de convergencia y de amplitud del campo me estimula mucho porque soy consciente de que muchas veces el campo del patrimonio también se entiende como un campo de fricciones, y la contracara del argumento que te digo como de confluencia, es decir, el campo de patrimonio es un campo de fricción hegemónica, digamos, es un campo de fricción donde se manifiestan pugnas por hegemonías culturales, y por lo tanto vamos a entenderlo como un campo donde se deben agudizar las contradicciones. Yo soy consciente que eso existe también en el debate cultural y patrimonial, pero a mí me gusta verlo en esta amplitud de campo. Y creo que volviendo al Día del Patrimonio, y cierro con eso, de alguna manera lo vienen a reflejar, ¿te fijáis? Ahí nadie se está preguntando en las personas que van por todo Chile, no sé, pues cuál es tu pensamiento político, por qué tú estás aquí. O sea, ahí hay una especie de hambre por un espacio común, como un piso común, que a mí me parece que la sociedad lo requiere fuertemente, y es lo que hace de la cultura una argamasa, un mortero tan fuerte de las sociedades, ¿entendés? No como una dimensión lateral, o como un divertimento de fin de semana, sino que como una especie de ancla del sentido de lo que une a una sociedad, digamos. Sí. Estaba pensando ahora, a propósito de lo que tú dices, que claro, uno ve que hay una institucionalidad, que el ministerio tiene este sector dedicado al patrimonio. Las municipalidades empiezan también a tener departamentos de la cultura donde aparece un encargado de patrimonio. Las universidades están desarrollando también este cargo, digamos, al interior de su institución. Pero por otra parte, también hay mucho de un movimiento autogestionado, ¿no? Porque la cantidad de cosas que se organizan para el Día del Patrimonio son muchas, digamos, alejadas de la institución, pero que
buscan esa relación institucional. Entonces, además provoca un diálogo interesante, a mí me parece, de que muchas veces la institucionalidad y la sociedad civil no dialogan. Y acá como que el tema del patrimonio ha logrado confluir esos dos espacios. Sí, yo coincido mucho en eso. Una de las grandes cosas que tiene el Día del Patrimonio es toda esa dimensión autogestionada. Es todo lo que surge como de, como le llaman, de abajo para arriba, por decir de una manera, como desde las bases, ¿te fijáis? Y tiene una correspondencia virtuosa con lo que propone y estimula la política pública o la institucionalidad. ¿Fijáis? A mí eso me gusta mucho. Yo no creo, no, a ver, no creo que la valoración de la gestión pública se haga solamente desde la cúpula hacia abajo. Eso, el nivel de impacto que tiene es muy limitado. ¿Te fijas? Se transforma de nuevo en unos nichos de, como autosuficientes. Creo que cuando esto logra ese nivel de arraigo y de participación, es una cuestión muy virtuosa. Ahora, el desafío nuestro en esto me parece que es no solo seguir celebrando el Día del Patrimonio como, porque esto que estamos diciendo acá es valioso y tal, pero es preguntarnos cuál es el siguiente paso aquí. Porque hoy día nosotros, pese a toda esa valoración pública y ciudadana que tiene el patrimonio cultural, seguimos funcionando con una estructura institucional y legal que está completamente obsoleta y que tiene problemas severos. O sea, así como el Día del Patrimonio celebramos lo que estamos hablando, el resto del año estamos hablando todo el tiempo de que los sitios arqueológicos son un lastre para el desarrollo económico del país, no sé qué. Entonces, hay como una especie de mirada muy desacoplada entre la valoración de la sociedad y las herramientas y la institucionalidad que hemos creado para ello, al punto tal que desde una perspectiva cotidiana se tiende a entender el patrimonio al revés, como que el patrimonio es el lastre del desarrollo, la arqueología es un lastre, y te fijas, o sea, hay que hacer ese ejercicio de comparar esa valoración del Día del Patrimonio con la manera en la que discutimos patrimonio el resto del tiempo, o estar lamentando todo el tiempo los incendios en Valparaíso, algunos intencionados y otros quizás por obsolescencia material, o la pérdida de sitio arqueológico en el desierto por tráfico ilícito, etcétera. O sea, me parece a mí que el desafío grande hoy día es ocupar esa fuerza que tienen instancias como el Día del Patrimonio, que no es la única, pero esa fuerza en generar los cambios institucionales y normativos que requerimos para un mejor manejo de ese patrimonio y también para ser capaces de que esa estructura de valor se transforme también en valor futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros como sociedad, hay una definición clásica del patrimonio que a mí me gusta mucho, que es la de la Real Academia Española, digamos, que dice que el patrimonio es el conjunto de los bienes propios que uno administra y le entrega enriquecido a una generación futura. Esa mirada de patrimonio como pasado, presente y futuro, por un lado, y por otro lado, ese rol activo que supone esa definición a la generación presente, que está obligada, no le puede hacer el quite, está obligada a administrar un legado de manera sabia y a enriquecerlo. No puede no enriquecerlo. Esa idea de patrimonio es bien importante desde la arquitectura, porque significa que todo lo que nosotros hacemos como arquitectos hoy, en términos de diseño, construcción, pensamiento, planificación, no tiene por qué no estar llamado a transformarse en patrimonio del futuro. El Museo de Bellas Artes no siempre fue patrimonial, fue un edificio que se construyó para conmemorar los 100 años de la República. ¿Te fijas? Pero el nivel de ambición y de calidad y de visión histórica que suponen ese tipo de inversiones permiten que 100 años después nosotros lo consideremos como una especie de emblema. Nosotros deberíamos estar en lo mismo hoy día. Si tenemos solamente por decir lo obvio, pero a dos premios Pritzker, a dos Pritzker como Alejandro Aravena o Smiljan Radic, y a todo el músculo de arquitectos, profesionales, técnicos que pueden construir hoy día un patrimonio del futuro, nosotros deberíamos entender que el patrimonio del pasado está en continuidad con ese patrimonio del futuro. Yo lo veo así como con mucha claridad, ¿entiendes? Entonces, si uno lo ve así, como que se desacopla esta idea tan binaria de entender que los bienes del pasado son el lastre del desarrollo y que el desarrollo tiene que sacudirse de esa historia para poder desplegarse en todas sus capacidades. En el caso, por ejemplo, brasileño, que es súper interesante, Lucio Costa, que es el arquitecto este que trabajaba, bueno, Lucio Costa, el que diseñó el plan de Brasilia y que trabajaba con Oscar Niemeyer, un prócer del modernismo latinoamericano e internacional, yo diría.
Lucio Costa, todos lo conocemos como un vanguardista de la arquitectura moderna de la primera mitad del siglo XX en América, pero poco lo conocemos como lo que él también hacía, que era el encargado de la inscripción de los bienes patrimoniales de Brasil. Entonces Lucio Costa, al mismo tiempo que diseñaba el Ministerio de Salud y Educación y qué sé yo, estaba protegiendo las iglesias barrocas digamos, del barroco portugués en Ouro Preto, Diamantina y todos esos lugares de Minas Gerais, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese personaje así? Bueno, porque él entendía, y lo escribe también, que su rol como arquitecto contemporáneo era ser contemporáneo a rabiar, o sea, no a rabiar, digamos, como tenía que ser, pero a la vez eso no significaba romper con los bienes y la tradición del pasado, así como los de su tiempo hicieron ese barroco colonial portugués, a él le correspondía hacer lo que su tiempo le exigía. ¿Te fijas? A mí esa noción de continuidad histórica me parece que nos permite como abrir la cabeza y entender el patrimonio en un plano mucho menos conservador, menos convencional y más ligado al futuro de las sociedades. Ese diría que es un desafío que nosotros acá tenemos muy fuertemente, no solo a nivel retórico, sino que tratando de llevarlo a los cambios legales que estamos impulsando y a temas también de gestión. Ujú. Interesante esta idea de como esta toma de conciencia de la responsabilidad del arquitecto. Para mí el arquitecto es uno de los protagonistas políticos que debiera tener una sociedad, de la política más auténtica y genuina, ¿no? Del estar en la polis y del cómo ayudar a que esa polis funcione, esa polis tenga una identidad, tenga una conciencia. Hasta por ahí me parece el arquitecto un utopista, ¿no? Un gran utopista del futuro. Eh, ¿Cómo ves tú este aporte que hace el arquitecto a la política? Hemos tenido en Chile arquitectos activos con ese compromiso política del ciudadano, ¿no? Del cómo habitar, del cómo vivir. Eh, Tú mencionaste, por ejemplo, a los premios Pritzker en Chile, uno con el que tú trabajaste, uno de la distinción tiene que ver, por ejemplo, con la vivienda social. Eh, Tú has sido coautor en algunos proyectos junto con Alejandro, ¿no? Eh, no sé si nos puede hacer una vinculación entre esta responsabilidad del arquitecto con la vía política y tal vez también desplazar algún comentario hacia lo que ha sido tu experiencia con trabajar en proyectos que tienen esa función, que tienen ese objetivo. Mira, quizás primero en un plano general, y luego te cuento un poco la experiencia mía en ese caso, que yo era muy chico, digamos, muy joven. Pero a ver, yo coincido fuertemente en que el arquitecto y la arquitectura tienen que tener un compromiso ineludible con la ciudad, con la sociedad. Encuentro que es ineludible. Y ha pasado, o pasó un tiempo quizá, que nuestro propio discurso interno, porque la arquitectura siempre tiene como una especie de impacto externo y también tiene una lógica interna disciplinar. Y las dos tienen que estar interrelacionadas. Es difícil porque por un lado tú estás operando en la realidad como un gestor, como un ente activo, y por otro lado hay una reflexión cultural, disciplinar propia, ¿ya? Y esos dos campos no deberían estar desacoplados, o sea, quien opera en la realidad está obligado a tener un conocimiento disciplinar específico, denso, ¿te fijas? Puede sonar obvio, pero ha ocurrido el último tiempo que muchos arquitectos que tienen la voluntad legítima de operar en la realidad y de influir en la realidad, en la política, digamos, la polis, como dices tú, han considerado que la arquitectura como disciplina dejó de ser suficiente para tener las herramientas de operar en esa sociedad. Esto viene de los años 60, digamos, ¿te fijas? Y por lo tanto penetran, o sea, por lo tanto se vuelven críticos a la propia disciplina, recelan de la disciplina y empiezan a pasearse por el campo de la economía, el campo de la sociología urbana, por otros campos que no le son propios porque considera que su propio campo disciplinar no es suficiente. Yo estoy en los arquitectos que están en una posición, no diría contraria, pero cuestiono esa aproximación, defiendo fuertemente la especificidad disciplinar como un espacio de incidencia en la sociedad. O sea, conocer la arquitectura, conocer la ciudad, la arquitectura de la ciudad, como llamaba Aldo Rossi, es una manera de incidir de buena forma en esa ciudad.
no podemos recelar de la disciplina propia si queremos influir en la sociedad. Esa es como una reflexión, te digo, y me parece importante porque en las universidades hoy, universidades a las que yo pertenezco, y es un campo que conozco bastante bien, tiende a pasar muchas veces que el discurso propio se traga la capacidad de entender tu forma de incidir en la sociedad. El discurso propio en un montón de planos, puede ser arquitectónicamente específico o incluso en un campo político propio. ¿Te fijas? Entonces creo que se desdibuja esa vinculación con la arquitectura específica. Smiljan Radic, en el discurso que hizo inaugurando su muestra Tiras de Prueba en el Museo de Bellas Artes, donde mostró parte de su colección de arquitectura de vanguardia, digamos, hacía referencia a este punto. Decía, mira, han pasado dos cosas con la arquitectura el último tiempo en Chile. Una es que no tiene incidencia pública y la otra es que está abandonando o, no sé si abandonando, pero recelando de la especificidad de la disciplina. Él decía casi lo mismo, los mismos términos. Eso es como una cuestión de... Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo en esto y me gustan figuras del tipo Emilio Duarte, por ejemplo, porque Duarte no se hacía mucho caldo de cabeza con esto, o sea, hacía arquitecturas de altísima calidad como la CEPAL y también hacía proyectos de planificación urbana como puede ser el plan de Concepción, ¿te fijas? Entonces, esa posibilidad de jugar en varios registros desde la arquitectura, yo encuentro que es algo muy valioso. Ahora, yendo a lo que me decías tú de la vivienda social, el caso de Alejandro Aravena en eso yo lo encuentro bien meritorio, bonito, porque él tenía una carrera, o había iniciado una carrera como arquitecto de autoría, como arquitecto de obra, muy fuerte. Y fue invitado a hacer clases a Harvard como profesor emergente, joven chileno. Y él dijo, él lo cuenta él así, ¿de qué les voy a hablar yo a estos gringos si estos gringos tienen todo? O sea, entonces se metió casi por descarte en el tema de la vivienda social para poder tener algo que decir de lo cual los otros no supieran mucho, ¿te fijas? Y se metió en eso con esa inteligencia que él tiene, que es muy lúcido, digamos, decir, mira, yo de este tema no sé y voy a entrar como desde lo básico, desde abajo, cómo funcionan los subsidios, cómo es esto, tal, y se metió fuerte y llegó a plantear este tema de la vivienda incremental, que el problema tenía que ver con el suelo, con la localización, con la calidad. Él decía una frase que puede ser un poco dura, decía, la vivienda social no necesita caridad, necesita calidad. Ese era como su punto, ¿te fijáis? Y la calidad significa varias cosas, el pensamiento, el mejor pensamiento posible, bueno. Y ahí a mí me tocó, yo era estudiante en ese entonces y fui parte de ese equipo que hizo el primer proyecto que es la Quinta Monroy en Iquique, que es como hoy día bueno, emblemático, con las cosas buenas y cosas malas, porque fue un campo de prueba también, pero tuvo cosas bien virtuosas y entre las cosas virtuosas fue cambiar la norma chilena. Eso se habla muy poco, pero Quinta Monroy, a partir de un proyecto de arquitectura, derivó luego en dos cambios normativos chilenos bien importantes. Se creó un subsidio de localización y se creó un subsidio de ampliación. ¿Cachai? Nosotros trabajamos en ese entonces, era el 2020, el 2002, o 2001, 2002, con la subsidio de la vivienda social dinámica sin deuda, que era una vivienda de 25 metros cuadrados, porque la vivienda completa había demostrado que las personas no pagaban por esa vivienda. Estábamos justo con la polémica de las casas Copeo, entonces era un momento muy distinto al país, y lo que se suscitó de ese proyecto fueron estos subsidios que te digo, y luego nació Elemental y todo lo que conocemos. Y Alejandro tenía esa mirada muy fuerte él te decía una cuestión como tenemos que estar en la página principal del diario. La arquitectura tiene que volver a estar no en la revista de arquitectura, sino que en el diario nacional, ser noticia nacional, poder incidir en esto. Y a mí, yo entré al interés público, formé oficina con dos amigos socios, muy joven, y me metí en el tema de lo público, en parte por necesidad, porque nosotros no teníamos mandantes privados, no teníamos familias que nos encargaran las casas no sé dónde, que son valiosas, pero no teníamos esos encargos, y porque nos interesaba incidir en la cosa pública, creíamos en ese discurso de incidir en la ciudad y tal, y entra el patrimonio por ahí, no tanto por el campo patrimonial específico, sino que más por la voluntad de incidir desde la arquitectura en la esfera de la ciudad y de lo público. Ese fue como el derrotero y ahí yo tengo claramente una herencia con lo que planteó Aravena en esos años. Ujú. Sí, ya que hicimos como un traspaso biográfico hacia épocas de mayor juventud, digamos, eh, te formaste en la escuela de la Católica, has sido profesor de esta escuela. Hemos querido mostrar en la entrevista como esta imagen cliché de que hay, del rigor que tiene la formación en arquitectura. O sea, hay una imagen global del estrés que tienen los estudiantes de arquitectura cuando
estudien. Me gustaría conocer un poco tu visión de eso, pero más hablando para un joven que se quiera formar en arquitectura. Y en segundo lugar, para contrastar esa imagen de estrés, la arquitectura destaca por ser un trabajo eh, colectivo más que individual. Y ahí se generan muchos lazos de camaradería. Y muchos vienen originados ya desde estos pasos por las escuelas en las que se estudia. Entonces, por una parte, esta sensación del estrés en la formación del arquitecto y por otro, esta como campo eh, especial para generar una camaradería y trabajo colectivo. Sí, a ver, claro, yo entré a estudiar arquitectura el año 98, ¿ya? Era justo el momento donde, bueno, Chile había vuelto a la democracia en los años 90, se había producido un crecimiento económico muy fuerte en el país, al 6%, 7%, durante los primeros gobiernos de Elwin Frey, y la generación que venía saliendo del posmodernismo y también de dictadura chilena fue la que emergió en todo este grupo que está la Cecilia Puga, Radich, Irarrázaval, Klotz, todo ese grupo de gente, de Aravena y varios más. Ellos, de alguna manera, fueron como una generación bisagra entre esa generación del posmodernismo chileno, del regionalismo crítico, toda esa discusión, y el nuevo país que se abría al mundo de vuelta en democracia. Nosotros fuimos como la generación alumnos de ellos, ¿ya? En ese momento, lo digo para situar como... Pero además, ellos habían sido a la vez alumnos de un complejo cultural que era la Universidad Católica, donde la figura de un Fernando Pérez fue como muy emblemática. Te fijas, como director de escuela, decano, fue una persona que entendió la arquitectura como un proyecto cultural muy amplio. Y Fernando hasta el día de hoy sigue influyendo mucho en su planteamiento en esa escuela y en Chile, yo diría que hoy día es premio nacional, digo. Nosotros entramos como en ese ecosistema. Y ahí el tema del rigor que tú dices era muy clave. A veces se habla mucho de los trasnoches, que uno no entiende, llega la maqueta, te la destruyen y tal, pero todo eso tiene un trasfondo más profundo, que es que la arquitectura es una disciplina que se aprende. O sea, ¿hay algo de talento? Sí, todo tiene talento. ¿Hay algo de formación de base? También. Hay gente que de chico lo llevaron a ver la arquitectura y otros no, digamos. Pero la universidad tiene una responsabilidad de recibir alumnos en distintos grados de formación o de talentos y enseñarles una disciplina. La arquitectura no es pura intuición, es una disciplina histórica que se aprende y que se aprende con rigor. Eso yo diría que... Y no solo se aprende como contenidos, se tiene que aprender a pensar como arquitecto. Una figura que a mí me sirvió mucho en arquitectura y que no la aprendí el primer año, uno de estas cuestiones le hace sentido el cuarto año, quinto año, es la diferencia entre la caja transparente y la caja negra. En general, la caja transparente se supone que uno tiene una caja transparente como una pecera, le mete una serie de inyecciones de datos, ¿te fijáis? Puede seguir todo el proceso inductivo de una cosa con otra y puede entender qué es lo que sale de la caja transparente. ¿Te fijáis? Que es un proceso científico, si tú quieres. En arquitectura es distinto, se habla de la caja negra, que es un proceso más creativo. Y yo sé lo que entra, adentro algo pasa que no sé lo que es, hay unos cruces inesperados que tienen que ver con intuición, con sensibilidades distintas, y sale un producto sintético, un producto, una solución, una propuesta, un proyecto, llamémoslo como queramos. Pero es un pensamiento proyectivo, no es un pensamiento diagnóstico, es un pensamiento que está incorporando factores diversos, a veces contradictorios, y cuando digo contradictorio es que lo social, lo estructural y lo presupuestario puede ser contradictorio o tender a ser una fricción, y tiene que salir un pensamiento proyectual. Aprender a formarte proyectualmente, a observar esa realidad con un sentido teleológico dirigido hacia algo, es una forma de pensar, es una forma de aprender algo. Por lo tanto, el ejercicio del taller, de la prueba y error, de equivocarse y volver, insistir, insistir hasta que la cuestión puede salir, que algo logre cuajar de esa manera, es algo que se aprende, es una forma... Entonces, aprendí un poquito a palos, porque es frustrante y es muy difícil cuando uno es cabro, sobre todo, entender que no es un problema quizás tuyo como falta de talento, sino que es un proceso mental que todavía no logra madurar. A mí me pasó en tercer año de la escuela, que creo que empecé a entender un poco más de arquitectura y de esto que estoy diciendo, de lo que se trataba. Y tuvo que ver con el encuentro con personas singulares, con Alejandro Aravena, ya lo mencioné como profesor,
con Rodrigo Pérez de Arce, que fue un personaje clave, un gran maestro, un gran amigo, digamos, en la formación como arquitecto, y varios otros más. Mismo Fernando Pérez, que no me hizo clase directamente, pero es un personaje cuya impronta y mirada formó una especie de tono, un tono de rigor, ¿te fijáis? Y uno de alguna manera compartía eso, entraba por la puerta de atrás y después te das cuenta que eres parte de un colectivo. Cuando tú dices que es una disciplina colectiva, es muy cierto, pero también desde las individualidades y de los aportes singulares. O sea, es bien bonito eso de entender que la mirada de autor tiene que estar. O sea, cuando tú escuchas, no sé, un disco de los Beatles es distinto a los Rolling Stones porque ellos son personas distintas que pudieron poner su inteligencia y su formación y su talento. Pero eso no significa que todo es una especie de príncipe autónomo, sino que tú estás parte de un colectivo y ese colectivo te influye y cambia. Entonces, ese equilibrio entre lo singular de autor y lo colectivo de equipos de debate, a mí me parece que es una cuestión muy fascinante de esta disciplina. La tienen otros también, ¿eh? Yo creo que también eventualmente la tienen, no sé, el arte o el teatro probablemente, pero en arquitectura, que es lo que yo estoy hablando, yo lo veo como algo muy, muy así. Y hoy día yo veo la arquitectura como un campo compartido, como un movimiento cultural. Te fijas, o sea, uno podría dar una lata larga en decir muchos nombres y oficinas de gente que están haciendo cosas valiosas que dan cuenta que esto no es no son unos chispazos de dos Pritzker que realmente, con todo el talento y mérito que tienen, ¿ah? Porque yo encuentro que son los dos muy brillantes, digamos, sino que es parte como de un sustrato cultural muy fuerte que está operando hoy día en el país. Interesante este punto del sustrato porque eh, las comunidades como que empiezan a compartir un ánimo, ¿no? Un ánimo que uno puede decir técnico, intelectual, tal vez hasta con otra categoría más enigmática, un ánimo espiritual, que como que determina, y aquí tal vez más científico, un paradigma para la comunidad, que empieza a tomar como un consenso aceptado, casi implícito, y eso genera, podríamos decir, un movimiento. Y esto lo trato de decir porque estos elementos que tú nos entregas y este juicio de análisis que nos hace, como que nos podría explicar un poco esto que se dice hoy día en prensa, de que parece ser que Chile hoy día vive uno de sus mejores momentos, o tal vez algunos dicen el mejor momento de la arquitectura chilena. Y eso es porque hay una base histórica, cultural, que la está soportando, siguiendo un poco el análisis que tú nos haces. Y de ahí preguntarte como en torno a este análisis que se ha hecho, porque hoy día aparecen en las noticias distinguidos arquitectos, se empieza a generar curiosidad con la arquitectura, causa como una cierta atención social y popular, o sea que ya estamos atentos hasta lo que está pasando con la construcción de la iglesia en Rancagua, por ejemplo. Ujú, ¿Ya? ujú. Eso porque se genera un ánimo colectivo, pero porque hay un reconocimiento social a ese trabajo. Sí, a ver, yo coincido en que nosotros somos parte de una tradición. A mí no me gusta entender los arquitectos como una especie de chispazos singulares, puro talento. Nosotros somos parte de un continuo, ¿ya? Y por ejemplo, nos pasa a los que somos de la Católica, de la Chile, y varios lados, toda la escuela, tú te paras, como se dice, se suele decir, en los hombros de gigante, digamos, es un poco pomposo decirlo así, pero tú eres parte de una genealogía, de una tradición. Yo sé perfectamente quiénes fueron mis profesores, de quién aprendí yo, de quién aprendieron ellos, y ese hilo te puede llevar a personas como Fernando Castillo Velasco, o el lugar que ya mencionábamos antes, o incluso a Kulczewski, e incluso a algunos arquitectos como Jequier. O sea, yo estoy acá en el Palacio Pereira, en Santiago, instalado en un edificio de Lucie Hainaut, que es uno de los primeros arquitectos franceses que llegaron a enseñar arquitectura a Chile y que de ahí partió la enseñanza de la arquitectura. Antes estuvo Brunet de Mainz. Nosotros somos parte de esa tradición. Y eso no significa que no tengas una mirada singular como autoral, pero eres parte de un continuo. Eh, entonces, cuando se habla muchas veces de la generación dorada de arquitectura en Chile, como si hubiera sido una especie de efervescencia momentánea, yo creo que eso es como para la prensa, no para la prensa, es como un poco para la galería, porque en el fondo esa generación dorada que es muy brillante,
también está acompañada de un sustrato, de un humus, de una tierra, digamos, donde eso se pudo desplegar. Y hay generaciones más jóvenes que también están en eso, ¿entendido? O sea, podría mencionar varios, pero no sé, Tomás Villalón, la Paula Velasco, la Loreto Lyon, Max Núñez, Cristian Izquierdo, son muchos, no quiero dejar a nadie fuera, pero arquitectos, Nicolás Norero, son muchos arquitectos jóvenes que están operando en el contexto nacional con fuerza, incidiendo en otros campos. A mí eso me interesa mucho como sustrato cultural. Ahora, ese reconocimiento que tú bien mencionas, que la sociedad le empieza a hacer a la arquitectura, es una tremenda responsabilidad y una oportunidad para la arquitectura también, ¿te fijas? Eh, Mencioné puros jóvenes, pero en el fondo, incluso la generación previa a los Aravena y todo eso, que está Lucho Izquierdo, está Juan Sabaj, o sea, de verdad, podría seguir porque solamente para marcar el punto de la musculatura, y no hemos hablado de la Católica de Valparaíso, que hizo un aporte fundamental, y también las arquitecturas regionales, lo que ha hecho la Católica del Norte, lo que ha hecho la Universidad Austral, bueno, no sé, o el Biobío, la Escuela de Talca, interesantísima. De verdad, en Chile, la arquitectura es una especie de campo cultural. Y se suele decir que, pese a ese reconocimiento y a esa supuesta calidad, no han logrado o no hemos logrado los arquitectos penetrar el espacio de la ciudad de manera más definitoria. Considero que ese es un juicio parcialmente cierto. Y lo digo así porque en el fondo, si uno hace doble clic a ese juicio, te das cuenta que arquitectos tan potentes como el Teo Fernández han logrado incidir en los parques urbanos en Chile de manera sustantiva los últimos 30 años, que Alberto Montealegre también, que gente como Cristian de Grote, que siempre se le asocia a Casas Pituca del Barrio Alto, en realidad hizo mucho más vivienda social y económica que Casas Pituca, ¿te fijas? Con conjuntos de vivienda colectiva increíbles. Entonces, lo que ya hablamos de la vivienda social en Aravena, o Radix, uno de sus grandes proyectos del Teatro El Biobío, y así, me parece a mí que la arquitectura chilena contemporánea ha transitado los últimos 30 años desde encargos particulares, de segundas viviendas, en la costa, en el paisaje y tal, a un espacio de reflexión y de acción en las ciudades mucho más sustantivo. Y lo veo como claramente, esto no lo trato de decir en términos complacientes, para decir, no, en realidad estamos estupendo, no, pero es para calibrar mejor ese juicio. Cristiano Undurraga ha hecho toda la caja cívica, la hizo Cristiano Undurraga como un arquitecto destacado. Juan Sabaj ha hecho proyectos emblemáticos de recuperación de estos núcleos urbanos y entre otras cosas. Es que de verdad podríamos seguir. Hay muchos casos de profesionales potentísimos operando en la ciudad. Y me parece que eso es un desafío permanente que debería penetrar aún más en otros campos menos abordados a la fecha. Los hospitales, las viviendas sociales, la infraestructura. Creo que hay muchos campos que todavía se escapan a esa calidad, pero la sociedad está valorando cada vez más eso. Te fijáis, menos lo instrumental solamente, sino que también la capacidad de construir valor futuro. Y ahí creo que los arquitectos tenemos mucho que decir. No como no como unos sabios de la tribu, ¿ah? No se trata en diálogo con otros, o sea, pero con una disciplina que habla de igual a igual con los ingenieros de transporte, con los economistas, con los políticos, con los alcaldes, ¿te fijáis? Que se sientan a la mesa en propiedad para poner lo que tú tienes que aportar en ese debate, no sumergirlo en otras lógicas, ¿te fijáis? Que son como ajenas a la disciplina. Ujú. Sí. Tú nos has tirado por aquí algunas joyitas literarias como Vitruvio, Costa, Rossi, que son textos que uno puede recurrir para hacerse una idea de este quehacer de la arquitectura. En Chile se leyó mucho, creo yo, Le Corbusier en algún momento, eh, y, y no sé si nos podrías compartir tal vez, así como para el lector Lego, ¿no? Que le empieza a interesar la arquitectura hoy día y quiere tener algunas fuentes referenciales. eh, para poder acudir a la lectura, no sé si universales o tal vez también autores chilenos que a veces no visitamos tanto nuestra escritura. Sí, a ver, mm, yo creo que el modernismo, representado por la Bauhaus, por Le Corbusier, por Miguel van der Rohe, por Álvar Aalto, generó un movimiento cultural que se llamó mucho de eso del estilo internacional, digamos, que
que tuvo unas incidencias locales muy fuertes y generó patrimonio moderno valiosísimo. O sea, nosotros cuando vemos un Juan Martínez Gutiérrez con la Escuela de Derecho de la Chile o la Escuela Militar, o vemos al padre Guarda con el hermano Martín Correa que hicieron benedictino, o Juan Borges en Copelec, eso es patrimonio moderno chileno de fuste, te fijas, como muy valioso y generó obra de mucha calidad. Y te diría lo mismo, no sé, los hermanos Larraín con los edificios en Viña, o sea, son muchos, o Chapires Eskenazi. Tenemos, qué sé yo, Alberto Pibonca, son muchos modernos chilenos que hicieron obra de mucho valor. ¿Te fijáis? Eh, Algunos de ellos siguen vivos, de hecho. Eh, pero me parece que sí, que el modernismo, en sus estatutos originales, suponía, en la lógica de la funcionalidad, de la separación de funciones, un desapego con la ciudad histórica, muy claro, ¿ya? Y a mí me interesan mucho el momento que viene después, no tanto en lo estético o simbólico, sino que en la recuperación de la ciudad histórica como tópico, que es lo que se ha dado en llamar como por un lado el posmodernismo o lo que vino en el Team Ten, en el Siam 10, en personajes como Alison y Peter Smithson o Bakema, qué sé yo. Ese momento a mí me parece muy interesante como que tenía toda la tradición moderna y que también empieza a valorar la ciudad de manera distinta. ¿Fijas? Y ahí hay textos, claro. A mí, por ejemplo, de- me interesa mucho la Allison y Peter Smithson, probablemente porque hay profesores que uno tuvo que trabajaron con ellos y tal, como Rodrigo Pérez de Arce, digamos, pero los Smithson yo creo que son un pensamiento muy valioso en esto, en la forma de intervenir, preexistencia, en entender la ciudad histórica, el rol de la historia dentro de la propia arquitectura, eso me interesa mucho. Desde luego, valorando también lo de Le Corbusier y todo eso, pero encuentro que eso es bien potente. Hay arquitectos contemporáneos que desde luego me interesan harto en cuanto a obra y también en cuanto a reflexión. Caruso San John, no tengo idea, Cristian Querés, hay varias oficinas valiosas. En lo chileno, cualquier persona que quiera, yo creo, entender un poquito la tradición de la arquitectura chilena, en qué estamos, de dónde venimos, me parece que un imperdible es la historia de la arquitectura en Chile de Fernando Pérez, que ya lleva tres volúmenes y le falta el cuarto. Fíjate, ese barrido por el siglo, parte en 1890, Fernando tratando la arquitectura en Chile, y va a terminar en 2010. Pero esos 120 años de historia, en una especie de campo de introducción al tema, a mí me parece que son muy lúcidos, esa mirada de Fernando y muy panorámica. Permite entender un poquito todo esto que estoy hablando ahora, como de las tradiciones, de las postas, de dónde viene una cosa, los campos de reflexión, la incidencia que ha tenido la política, la academia, lo disciplinar. Él lo delinea de una manera como creo muy clara en esto. ¿Te fijas? Yo pienso que es como un imperdible para cualquier interesado en los temas de arquitectura en Chile. Hay otros autores, de luego, otras cosas, pero ese es como un buen punto de partida. Otro texto que también es de Fernando con Aravena, que se transformó en un clásico absoluto, es Los Hechos de la Arquitectura, ¿fija? Que sobre la base de la reflexión de 20 casos, plantea discusiones propiamente arquitectónicas, más, y eso también es un texto que al menos la generación mía, cuando éramos estudiantes, fue súper marcador, fue como el que guiaba el curso de introducción a la arquitectura y definía como una forma de mirar. Pero hay varios más, no quiero circunscribirlo a eso nomás, hay cosas que son muy, muy valiosas también. Sí. Emilio, una imagen de Santiago que tú rescates por su valor arquitectónico, tal vez alguna calle, algún edificio, algún lugar en especial. Bueno, son varias, pero a mí uno que me interesa mucho, fíjate, es el caso del Palacio de la Moneda, porque el Palacio de la Moneda es un edificio singular que fue diseñado por Joaquín Toesca como parte de las reformas borbónicas al final del periodo colonial. Y fue pensado como una fábrica. O sea, era un edificio que tenía residencia, tenía fábrica puesto en la periferia de la ciudad. Primero lo habían pensado poner donde está hoy día en el mercado central y luego lo pusieron en este lado de la Alameda, o sea, dando a la cañada, a la antigua cañada de la Alameda, ¿cierto? Previo a la independencia, previo a que O'Higgins dibujara la Alameda, era como una especie de basural o de periferia, digamos. El edificio fue tan potente que 100 años después
construyó su fachada sur con los arquitectos Smith Solar y Smith Miller. La fachada sur de la moneda no la hizo Toesca, se hizo 100 años después por Smith Solar y Smith Miller, y se abría sobre este paseo de la Alameda, que había diseñado O'Higgins. Luego se demolió años después el Ministerio de Guerra, que estaba al norte, para construir la Plaza de la Constitución. Luego, el urbanista Karl Brunner plantea toda la caja cívica con el eje que llegaba hasta el Parque Almagro y los edificios de la caja y tal. Entonces, ¿qué trato de decir? Que en este caso fue un edificio singular por su calidad el que transformó todo el entorno. Y después ese edificio se transformó en sede de gobierno y demolió el pabellón de acuñación, abrió la perspectiva sobre el eje sur y apareció la Alameda como una especie de pequeño Versalles de grandes perspectivas que nunca tuvo. Entonces, la moneda se transformó como en un símbolo, el edificio se transforma en símbolo de la República y cambia su entorno, que es como contraintuitivo, porque en el fondo, en general, se plantea que primero viene la planificación y luego los edificios se subordinan a la planificación. En este caso fue el edificio el que guió, de cierta manera, el desarrollo de uno de los lugares más memorables de la ciudad. Entonces, me interesa mucho en ese plano el edificio de la moneda como un emblema de transformación urbana, de, como le llaman hoy día, reuso adaptativo de una fábrica para hacer moneda a la sede de gobierno, ¿te fijas? Que por logró incorporar arquitectura contemporánea dentro de su fachada sur, desde luego fue bombardeado ominosamente y luego fue recuperado y el edificio sigue ahí en pie. Entonces, me parece que es un emblema. Te podría hablar también de San Francisco, que es un caso que me fascina y que encuentro súper interesante, pero me quedo en este caso con la moneda por esas implicancias urbanas que tiene. Sí, estaba pensando en cómo justamente ese eje ha seguido siendo transformado y visitado con ojos arquitectónicos, urbanísticos, ¿no? Hacia el Mapocho, la recuperación de la ex cárcel, el peatonal de Bandera, la unificación ahí del Banco Santander. Bueno, y lo otro, que es una cosa que de nuevo vuelve como estos origen hacia atrás, digamos, y es puntualizar que la misma ciudad de Santiago también está según dice hoy día en los estudios de personas como Rubén Estever, por ejemplo, está puesta en un emplazamiento provincial incaico austral o muy al sur, ¿te fijas? Todo lo que ha investigado él en Mapocho incaico, la presencia de la infraestructura, de la cultura concagua y luego inca en la zona de Santiago, de donde se fundó Santiago, el antiguo tambo inca donde se supone que se firmó la fundación de Santiago con Pedro de Valdivia, bueno, toda esa historia también es muy fascinante porque nos permite ver que acá hay más estratos culturales que incluso el occidental español o republicano. Tenemos para atrás la presencia de la infraestructura, Camino del Inca y canales de regadío desde el Maipo y del Mapocho para hacer fértiles las chacras de la ciudad y que sobre ese sustrato cultural se funda Santiago, porque no es como una especie de fundación ex novo, sino que tiene una presencia previa, que a mí, esa mirada profunda de la historia, para entender de dónde venimos también, me parece como muy fundamental. Claro, que aparece ya en uno de los mapas que están ahí en la Plaza de Armas, en el suelo, esos canales de regadío que mencionas tú aparecen bien graficados. Está la chimba al otro lado del Mapocho y bueno, y personajes históricos como el cacique Quilacanta de la Tal cultura. cual, sí. Y El último cacique, todo ese sí. centro cívico que fue esa ciudad. Y de provincia, ¿qué nos podría hablar del resto de Chile, así como un lugar que te llame la atención también desde esta perspectiva arquitectónica, ¿no? Uf, a ver, podría decir algo de cada región y de cada lado, digamos, pero mm, creo que Rapa Nui es un lugar excepcional en Chile. Es de esa joya de la República, de alguna manera por decirlo. Pertenece al ecosistema polinésico, pero es un lugar especialmente interesante, no solo por su arqueología, sino que culturalmente. Me parece que los chilenos entendemos y conocemos muy poco Rapa Nui. No son puros Moai, es una especie de complejo cultural muy denso. A mí eso me interesa mucho en Rapa Nui. En el caso, creo que Arica
es muy interesante. Yo he aprendido mucho de Arica con lo que ha hecho la Fundación Altiplano, trabajando en las iglesitas barrocas del barroco andino, recuperando los pueblos del altiplano chileno, ecosistema que comparte en parte con Bolivia y con Perú. Y creo que todo el plan Arica, en Arica, con arquitectura moderna, en esta ciudad que Chile incorpora en propiedad recién con el Tratado de 1929. Imagínate, 1929 es el año del edificio Overpaur de Sergio Larraín acá en el centro de Santiago. O sea, mientras Sergio Larraín hacía el Overpaur, Chile firmaba un tratado de paz con Perú que amarraba a Arica al territorio nacional. Entonces, entender el plan Arica en ese contexto tan reciente de instalación del Estado en la región a mí me parece muy fascinante. Y hay obras increíbles en el plan Arica de arquitectura moderna, ¿no? Eh, Lota es un caso que a mí me interesa especialmente, todo el complejo industrial de Lota, como enclave de patrimonio industrial, pero también con una cultura viva, muy, muy fascinante, muy dolorosa también desde el cierre de la mina, pero creo que ese es un lugar especialísimo en Chile. La frontera sur de Chile hasta 1870 más o menos, en continuidad territorial, que es el río Biobío, todo el complejo de fortificaciones y cultura fronteriza del Biobío me parece en extremo interesante, fijáis. Eh, no sé, muchas cosas te diría, o sea, hay muchos casos en Chile que me interesan sobremanera. Chillán es una ciudad que es como una ciudad intermedia, pero que es fascinante lo que pasó después del terremoto de Chillán con la reconstrucción de arquitecturas modernas en Chillán. Me parece un caso súper interesante Chillán, y así, hay muchos casos que te podría mencionar de interés en el país. Interesante como distintas temáticas emergentes para ver la arquitectura, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, lo industrial, eh, la fortificación, todos hitos que han sido parte de la integración al país. Bueno, en fortificación Valdivia, por ejemplo. A ver, perdón, obviamente Valdivia y Chiloé, no mencioné Chiloé, pero Chiloé encuentro que es una locura, es lo más alucinante que hay Chiloé en términos culturales, patrimoniales, como paisaje cultural, Chiloé es excepcionalísimo, me alucina la densidad cultural que tiene Chiloé, es una cosa increíble. Valdivia, toda la calidad urbana de Valdivia, de la costanera, de los edificios, de la relación con la Isla Teja, esa lógica de la presencia del agua en la ciudad como un factor de identitario incluso, me interesa sobremanera. Obviamente todo el sistema de fuertes del estuario del río Valdivia son fascinantes, Mancera, Corral, todo eso es clave. Entonces, no, yo de verdad, o sea, quizás es como el privilegio de haber estado en este rol de patrimonio, pero tengo una especie de mirada panorámica sobre el patrimonio del país que me parece un lugar alucinante. Fíjate, el nivel de riqueza cultural que tiene Chile por sus mismos temas de paisaje, desde el norte grande, las zonas del altiplano, la costa, lo insular, eh, lo austral, la Tierra del Fuego, todo el sistema de estancias de Tierra del Fuego, eh, bueno, qué sé yo, la verdad es muy, todo el sector que hoy día es como casi que más austral que Magallanes, que Aysén. Te fijas, Aysén es un lugar alucinante por todo lo que ha abierto la carretera austral. eh, no sé, Caleta Tortel es un lugar demasiado impresionante en términos como urbanos, muy raro. Todo ese sistema de pasarelas de madera, los autos quedan en un lugar y toda la gente se mueve por pasarela. A nivel de paisaje es una cosa, pero fascinante. Entonces, nada, yo de verdad creo que los chilenos muchas veces conocemos y entendemos poco el país en el que estamos, a nivel de densidad cultural, de arqueológica, arquitectónica, paisajística. Eh, sí, entonces, nada, te tiro algunos que me parecen a mí como casos que me resuenan. Me llevaste a pensar, y no por ser condescendiente, este juicio generalizado que hay a veces en torno a que no hemos sabido pensar nuestras ciudades, eh, el aporte de los arquitectos no ha sido sustancial porque en las ciudades no se logra reflejar, pero sin embargo parece que hay huellas que han logrado permanecer y que han tomado un valor que permanece en torno a la construcción de la ciudad. Estaba pensando yo ahora en Talca, la Plaza de Armas, la Diagonal, la Alameda y la Costanera, que es como tal vez lo más fascinante que encuentro yo en Talca, que soy de esa zona, ¿no? Ujú. Eh, bueno, me Bueno, estaba haciendo pensar. claro, O'Higgins, la región de O'Higgins, la plaza de Curicó, es una maravilla la plaza de Curicó. La región de O'Higgins, tú dices todo el sistema de arquitectura de patio.
desde las casas antiguas, las azúas del Armahue, el Huique. Esa cuestión está aquí a 1 hora y media, pero es una cuestión alucinante como sistema, no por lo tradicional de la arquitectura chilena, sino que por la densidad de paisaje, de conocimiento. Entonces, no, yo te digo, a mí, cada lugar del país me parece que tiene una riqueza como altísima. ¿Te fijáis? Los pueblos del norte andino, desde luego, no sé, los sitios arqueológicos del país, qué sé yo, los pucaras. Entonces, a mí me parece que Chile está ahí como un libro abierto para conocerlo, para aprenderlo, y estamos hablando solo del patrimonio casi construido, ¿ah? Luego, si nos fuéramos a otros campos más artísticos, me parece que, no sé, pues, Violeta Parra es un privilegio tener la posibilidad de ser coterráneo con Violeta Parra, de entender qué es lo que hizo Violeta Parra y lo que de ahí se suscita. O sea, tenemos un nivel de artistas, de poetas. Entonces, me parece que el campo cultural chileno es de una riqueza muy honda y que nos permite entender cómo operar nosotros también hoy día acá. Fijáis, o sea, cualquier persona que opera en Chile debería tener un equilibrio o está llamado, no debería, no es mandatorio, no es algo como paternalista, sino que está llamado a encontrar un equilibrio entre una cultura general abierta al mundo, digamos, internacionalista, y también muy arraigada en lo local. Fíjate que yo creo que Smilan Radic es una persona que ha logrado conciliar eso de manera muy fuerte. Él tiene una mirada internacional fuerte, súper enchufado, súper conectado, y tiene una valoración y una comprensión de la arquitectura o de la cultura rural chilena muy profunda, y creo que es visible en su obra. O sea que esa dimensión como creativa, original, tiene mucho arraigo local e internacional. ¿Te fijas ahí? Uno puede entender gran parte del aporte sustantivo de su obra como creador en esa misma raíz. Cosa que le pasa a la Violeta Parra también. La Violeta Parra, para llegar a componer las últimas composiciones, el Run Run se fue para el norte, el Maldigo el Alto Cielo, toda esta historia, pasó antes por recorrer los campos rurales con grabadora, aprendiendo tonadas, un día en la ruralidad de Chile, ¿entendés? Cosa que también hizo la Margot Loyola, que han hecho otros investigadores, pero es muy bonito entender que ese campo creativo está asociado a una especie de tradición también. Ujú, ujú. Sí, el conocimiento del territorio es fundamental en la creación de la obra eh, artística, pero también tú marcabas ahora, para no poner en tensión, esa apertura a que se es parte no solo de lo propio, sino que de otras relaciones eh, que sobrepasan lo local también, ¿no? Hay lenguajes, por ejemplo, el lenguaje musical de la Violeta Parra parecen de historias locales, pero es un lenguaje universal el que logra generar con su música. Tal cual, mira tú los Jaivas con Machu Picchu, que están celebrando ahora los 45 años de altura de Machu Picchu. Los Jaivas, el Machu Picchu es bueno, un sitio peruano, digamos, pero y la música de ellos, de alguna manera equilibra, no tengo idea, la vanguardia rock, muchos lo comparan, o no lo comparan, pero asocian a sonidos tipo Pink Floyd, digamos, de los 70, qué sé yo, con una cuestión ultra latinoamericana. ¿Ah? Las ruinas de Pompeya nuestras. Claro, es como un Pompeya de Pink Floyd en el caso. Arturo Machu Picchu es como ecos de Pink Floyd en Pompeya. Pero y ellos están ahí y tú decís, bueno, ¿eso qué es? Es latinoamericano totalmente, pero también es universal. Y esa cuestión le hace sentido no solo a los chilenos, hace sentido a los peruanos y a muchos más. Entonces, yo coincido, yo creo fuertemente en eso, que hay una especie de, el campo del arte y de la arquitectura no es solo lo chileno, es súper abierto al mundo, pero también hay una especie de comprensión y de raigambre local. Y todo eso se mete en esta caja negra que hablábamos antes, en esa juguera, y es capaz de entregar eh, soluciones originales. ¿Te fijáis? Ujú, ujú. Sí. Bien, Emilio, muchas gracias por habernos dado la posibilidad de tener esta conversación. Eh, Me voy a permitir agradecer a los organizadores, la Casa de los 10 y la Fundación Jorge Millas, y también un agradecimiento a los auspiciadores que este programa cultural ha logrado concitar apoyo de
de personas que se comprometen con la cultura. Y aquí están el Hotel Castillo Rojo, el Ibis Valparaíso, el de Baines, Richtedar, José Ramón 277, Bar Alameda, Il Paparazzo, Clos de Fus, Tinta Tinto, Bodega El Rescate, Casa Córdoba, Blas Heron y Tres Peces también de Valparaíso. Un gusto, Emilio, poder conversar contigo. Y bueno, para cualquier cosa acá, junto con Patricio de la Casa de los 10, considérennos servidores también. Hemos participado varios años en los días del patrimonio con distintos programas. Bueno, gracias Alex y también un honor hablar en el contexto del programa de la Casa de los 10 porque no lo mencionamos, pero los 10 y un último comentario en justicia a los 10 es la primera vanguardia artística chilena. Y los 10 vienen con todos, con Pedro Prado, con Julio Bertrán Vidal, con Acare Cotapos, con Francisco González, entre varios otros, que mezclan arte pictórico como González, música como Cotapos, arquitectura como Bertrán y Prado entre varios otros, y literatura. Entonces me parece a mí que nosotros hoy día también somos herederos de los 10, como tradición de vanguardia y tal. Así que un saludo también a la Casa de los 10 en ese sentido. Que ese faro intelectual que quiso ser de la ciudad siga iluminando nuestra vida intelectual, nuestra vida artística y también espiritual como la vieron los 10. Eso. Gracias, Alex. Muchas gracias, Emilio. Nos vemos, que estés bien. Chao, chao.